Con sueño andan quienes se quedaron hasta tarde pues trabajando, como lo es acá todo el equipo de la Radio Pichincha, y por supuesto quienes como ciudadanos responsables también se vieron de principio a fin el debate, aunque bueno, hay quienes han criticado también un poquito el formato y al final no terminamos de entender si es que funciona o no para los fines para los cuales ha sido establecido, para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan las propuestas, pero sobre todo entiendan cómo van a cumplirse cada una de las promesas electorales que han realizado los candidatos y candidatas. Hola Deni, buenos días, ¿cómo estás? Sí, la verdad que hay un chuchaqui electoral, no lo quiero pensar cómo estará el señor Armijos, pero la verdad que sí, creo que realmente hay que replantearse no se levantó cosas. Eso sí, porque no llegó, tenía entrevista y no llegó. Y hay que replantearse, evidentemente, el debate. Primero, si no es una suerte de también interrumpir las ideas que se plantean sobre de los propios candidatos. Bueno, una serie de cosas, Sofi, que realmente creo que todos tuvimos la misma impresión de que fue muy difícil entenderles y que puedan realmente exponer sus propuestas. Claro, también ¿no? El tiempo es como corto, ¿no? En un minuto explicar pues todo tu propuesta de seguridad o toda tu propuesta en materia económica y social, de generación de empleo, etcétera. Sin embargo, bueno, tenían que prepararse, eso sin duda era la responsabilidad de los candidatos y candidatas poder sintetizar sus ideas y poder expresarlas como lo hacen a veces en la propaganda electoral. Bueno, en 9:05, hoy queremos abordar precisamente lo que ocurrió en el debate. Más adelante vamos a revisar pues algunos de los momentos en los que respondieron los candidatos a las interrogantes que se hacían, tanto de los moderadores como de las interpelaciones de otros candidatos, pero también queremos abrir este espacio porque ya durante el programa de Punto Noticias se ha analizado mucho el debate en general, pero la salud mental de los ecuatorianos también es algo que a mí me preocupa muchísimo. Yo lo decía el día sábado, me parecía que es un feriado muy atípico, ¿no? Fue un feriado, no pareció un feriado, porque además la gente estaba con los ánimos muy, muy abajo. Y para eso le hemos invitado a la doctora Isabel Benítez, que ya se suma en un instante. Hacemos un brevísimo corte nada más para que pueda pasar y estar con nosotros en cabina, la doctora Isabel Benítez. 9:07 la doctora Isabel Benítez está con nosotros, se suma a nuestro programa. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por estar aquí. Cuántas mujeres lindas. Qué bueno poder juntarnos, ¿no? Siempre es bueno juntarnos y pues más aún cuando tenemos que hablar de lo que le pasa al país. Y nosotros decíamos, ¿cómo está la gente? O sea, ¿cómo ves la salud mental de los ecuatorianos en este momento? Bueno, a ver, verás, todo esto que nos ha conmovido mucho, hay algo que me parece que lo primero que tenemos que aclarar es que lo personal, lo social, lo mundial está en una permanente dinámica que se condicionan y que se intercondicionan absolutamente todo y siempre, ¿no? Es decir, no puedo decir, ay, sí, yo estoy genial, me va muy bien en el trabajo, estoy contenta, mis pacientes están espectaculares, cuando hay una realidad más allá de mi puerta que golpea fuerte y golpea a todos y a todas. Nadie está a salvo, como no lo estuvimos en la pandemia, y como tampoco lo estamos ahora en la pospandemia, que es el sufrimiento del estrés postraumático. Después vamos a hablar un poquito sobre eso. La pandemia fue un golpe, un shock, un acontecimiento, un trauma, y cualquier trauma después produce un estrés que se llama el estrés postraumático, que está con todas sus descripciones como una entidad nosológica que tiene determinadas características, ¿no? Entonces, en el estrés postraumático de la pandemia tenemos el miedo a la muerte, tenemos el miedo a que nos quedemos sin trabajo, tenemos un estado de ansiedad muy fuerte de lo que va a pasar, hay una incertidumbre feroz, digamos como que ¿en quién creemos? ¿En qué creemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto colectivo? ¿Cuál es el tema del tránsito hacia el bienestar, no solo personal, sino también de la sociedad? Entonces yo creo que estamos muy mal,
que también tenemos que saber que esto no es para siempre, que son etapas de la vida, etapas de las sociedades, que van a venir otros tiempos, porque esto siempre es una cuestión cíclica, pero que mientras estamos en el momento del dolor, porque hay mucho dolor además, ¿no? Mucha angustia, mucho dolor, mucho, como repito, incertidumbre, mucha desasosiego, creo que tenemos que estar unidos y unidas en colectivos y haciendo proyectos que apunten al bienestar. Isabel, qué gusto tenerte aquí, la verdad que es hermoso arrancar, qué lindo tenerte aquí, arrancar la semana escuchándote y hablando de salud mental, porque yo creo que también la impresión, ¿no?, de varios temas sociales que no pudieron ser abordados, digo, tal vez por las didácticas, eso hablará más adelante, pero a mí algo que me preocupaba es que evidentemente estamos en un momento de inseguridad que debe ser una prioridad para hablarlo, pero todos los candidatos relacionaban todo con la seguridad. Digo, la salud mental, evidentemente, es algo que se relaciona de tener miedo de salir, etcétera. Pero digo, ¿tiene algún sentido decir, voy a cuidar la salud mental, pero la inseguridad, digo, no sé, era medio raro todo? Sí, amor mío, cuando hablan del hambre también, bueno. Lo primero que yo haría es poner a todos los candidatos a un examen de salud mental. Evidentemente. Porque pregunto yo, ¿cuántos de esos varones no son castigadores? Si estamos con un 60% de mujeres castigadas, ¿cuánto porcentaje de ellos no son castigadores? No lo sé, no estoy acusando a nadie. ¿Y de las mujeres no habrán sufrido en algún momento violencia de género? Hago una pregunta. Entonces, la salud mental de la gente que va a ocupar cargos directivos me parecería esencial. Absolutamente esencial. Claro. Y esto no pasa por un examen psicométrico. Digo, porque hay test psicométricos, no, esto es muchísimo más profundo. Porque cualquier persona que tenga un trauma primigenio de violencia, de violación o de hambre, sí, está condicionando su futuro quehacer político de una determinada manera. Porque ayer eso yo percibía, no sé. No sé si soy clara. Sí. Demasiado. Demasiado clarísimo. Pero evidentemente, o sea, yo no digo que no haya que hablar de la inseguridad, pero sí me faltó esa parte social del candidato que realmente entiende lo que estamos viviendo. Digo, todos hablaron desde unas posturas, yo no soy analista de corporalidad ni nada, pero me quedó a mí un vacío en el corazón de decir, no hablaron de un tema tan prioritario como es la violencia de género, no se mencionó que en Ecuador están siendo asesinadas las mujeres cada 23 horas, no se habló de esmeraldas, los planes de trabajo, incluso los propios candidatos, ninguno topa detalladamente el tema de la salud mental. Y yo le escuchaba un poco me parece que era de los analistas que estuvo en Punto Noticias, se me va el nombre, pero él decía que él se leyó todos los planes y mucho de lo que, Agustín Burbano, sí, que mucho de lo que se dijo el día de ayer en el debate no necesariamente está escrito en sus planes de trabajo, entonces también nos quedan ahí muchas dudas sobre lo que se dice y desde qué posición se dice dentro de un escenario como el debate electoral, porque como dice Denise, lo que querían un poco era mostrar quién es el más macho, o sea, lastimosamente esa ha sido la postura en la cual se han parado todos los candidatos, queriendo demostrar cuál es el más valiente, cuál es el más fuerte, cuál puede combatir la inseguridad, incluso también jalando ahí a quien tú podrías pensar que podría tener otra posición, ¿no? Incluyendo los moderadores. Sí. No, o sea, también. A mí me sorprendía lo molesto que estaban los moderadores. Digo, está bien, te puede disgustar el formato, pero tú accediste a eso. Ahí nos vamos a otro tema. Y ahí nos vamos un poco al modelo del debate, a la estructura del debate. Vos no podés pretender que nadie en un minuto explique nada. Claro. A ver, entonces estamos ya, porque esto es lo que nos pasa, siempre nos quedamos ahí en la foto, en la fotografía del presidente y nunca analizamos las cosas más en profundidad. ¿Cómo vamos a hacer una estructura de debate de un minuto exponiendo cualquier tema? Es
absolutamente irracional, imposible e ilógico. Pero Perdón. son 8 candidatos, ¿no? Son 8 candidatos y no sé cuántas horas duró el debate. Que busquen otra estructura, que hagan estructura. de 2 en 2, que haga otro diálogo. No sé si me explico. Sí, claro. Digo, pero el problema es el siguiente. Digo, ¿por qué yo tengo que decir que lo que dice el otro está mal? Yo podía estar de acuerdo con algunas cosas que decía alguna gente, pero incluso en el lenguaje, ¿cómo le va a rebatir lo que dijo? Está diciendo que siempre tiene que estar en contra. No sé si soy clara. Y pasamos en un eterno conflicto y yo por eso te pedía hacer un análisis de cómo estamos hoy por hoy en el país, porque después del asesinato de Fernando Villavicencio, yo he sentido un incremento de la violencia en el discurso, en las posiciones de las personas, una intolerancia y un incremento de esa división, ese correísmo, anticorreísmo, ese de los buenos y los malos en este país, que a mí me asusta muchísimo, porque genera más violencia y ya tenemos bastante con lo que está pasando. Estamos hablando que en nuestro país han sido asesinadas en lo que va de este año casi 4.500 personas. O sea, estamos hablando de un sufrimiento en el país, en los ecuatorianos, porque ¿cómo están las víctimas de la violencia? ¿Quién se está ocupando de las víctimas de la violencia en este país? Nadie. Y lo que estamos haciendo es volvernos más violentos con los discursos. Totalmente. A ver, yo creo que a mí lo que me sorprende, lo que me da terror, o por lo menos me da mucha preocupación, es que la autocrítica no existe. El ser humano tiene este perfil, es universal, es un perfil universal que no puede reconocer que algo lo hizo mal. Entonces hay como una superficialidad en los planteos que a mí me preocupa mucho, porque no se va al fondo, absolutamente al fondo de las causas y de los orígenes. Es decir, voy a aumentar que haya más patrulleros, para que haya más seguridad. Es un absurdo porque no se está viendo la causa. Y si yo tengo un sistema policial con 65.000 policías y vuelvo otra vez con la cifra de 6 mujeres cada 10 castigadas, de estos 65.000, 64.000 son violentos. Y un policía que llega de un estrato muy bajo, socialmente muy pobre, y le dan un arma, y le dan poder, porque ese es después otro tema de 6 que meses de preparación, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar. Digo, el tema del poder, quiero un poquito exponer sobre esto también. Es decir, una persona que tiene una historia de hambre y pobreza, y de pronto se siente con poder y arma, por favor, hay que hacer esos análisis. Hay que hacer esos análisis, porque si nosotros no empezamos por una salud mental, digo, bueno, por los candidatos, por supuesto, básico, porque digo, ayer también se vieron cosas absolutamente impresionantes, esos arrepentimientos que tenés de dónde venís políticamente o socialmente, no, sí, yo vine, pero estuve, no, pero no estuve, no, digo, estas coherencias que nos están faltando para el bienestar también. Entonces, a mí me parece, y esto es lo que a mí me preocupa, y no es que yo sea una cargosa de que tenemos que pensar y pensar y pensar, pero si no pensamos no vamos a ningún lado. Entonces, digo, ver, por ejemplo, al que suple a Cristian Zurita, salir diciendo, hablando que el programa era derrotar el correísmo, digo, una cosa totalmente hueca en cuanto al concepto, en cuanto a la idea, porque si nosotros no llenamos de contenidos pensantes, conceptuales a las situaciones, vamos a seguir así. Y esto es grave, porque como vos decís, Sofi, llevamos un número de muertos. ¿Quiénes son los responsables de esos muertos? Es muy fácil decir fulano, no, sí, pero yo no tengo ninguna culpa de esto. Yo creo que todos somos responsables de alguna manera. Porque además yo creo que también, comentando lo que dice la Sofi, hay una atmósfera donde empezamos a normalizar, ¿no? Entonces decimos, bueno, de última fue una persona y no contextualizamos. Lo que ocurrió con Villavicencio fue en un barrio residencial, donde en una calle donde a esa hora hay tráfico, donde está cerca de conjuntos, donde cruzan niños, donde hay puntos también de
de actividades extracurriculares, no estamos de vacaciones, pero como danza, etcétera. Es gravísimo el mensaje y creo que muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas de ayer buscaban al menos también una sensibilidad, porque tú puedes mostrar, por ejemplo, Jan Topic, ¿no? Mano dura, mano dura, mano dura, y la respuesta de violencia con violencia, evidentemente tenemos los escenarios de México y Colombia. Digo, al colectivo también te deja como una serie como de desesperanzas, ¿no? En el programa que tenemos de La Caída, uno de los chicos está trabajando un tema que se planteaba si los chicos de 15 a 18 años ven al Ecuador como un país para cumplir sueños. Yo creo que el asesinato de Villavicencio hace un antes y un después. Evidentemente. Hace un quiebre, es una disrupción. Es una disrupción porque no es cualquier persona, es un candidato que estaba en el marco democrático de una elección. Entonces no es cualquier persona que se asesina, ¿no? Y eso generó... Pero lo mismo, y creo que no se tomó muy en serio la muerte, el asesinato de Agustín Intriago, del alcalde de Manta, que también era un representante del Estado. Democrático, elegido democráticamente también, ¿no? Ahora, a mí lo de la muerte de Villavicencio, a mí personalmente me quebró mucho realmente, porque, bueno, una experiencia, digo, que uno también ha tenido durante tiempos dictatoriales en el sur. A mí me quebró mucho porque además abre un montón de sentimientos no trabajados. Vamos a hablar desde el punto de vista de género, lo que pasa con estas dos mujeres, la hermana y la mujer formal aparentemente, gritándose entre ellas. Es decir, ¿qué pasa ahí con los sentimientos no trabajados de las personas? Es decir, uno puede hacer muchas elucubraciones de cómo era el vínculo, de que sí, de que no, etcétera. Digo, han surgido y han circulado mucha información con la cual hay que manejarla con mucho cuidado. Pero digo, exponerse en redes sociales a un conventillo. El conventillo es un lugar donde de poca calidad, donde las mujeres se gritan, de esta situación. Es decir, esto también nos tiene que hacer pensar en relación a la salud mental. Porque ahí, seguramente, lo que salió fueron muchísimas cosas represadas de la hermana y de la mujer actual, no sé bien cómo es la situación, que no estuvieron dichas en su momento y de forma adecuada, ¿no? ¿Cómo las habrá manejado el candidato? No lo sabemos, tampoco viene al caso. Pero digo, todo esto mostró una miseria humana muy fuerte, y esto tiene que ver con la salud mental, porque la miseria humana es parte constitutiva de los seres humanos, porque para estar donde estamos tuvimos que matar a muchas gentes para estar en donde estamos como especie. Tuvimos que matar para tener este nicho que hoy tenemos. Hay un libro que se llama De animales a dioses, que realmente ahí se describe, y esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Tenemos miserias absolutamente terribles. Y si no trabajamos nuestras propias miserias, les van a salir. Entonces, ahí ayer en el panel, ¿cómo puede hablar alguien de educación en Ecuador si nunca te educaste en Ecuador? Y hay muchos que nunca tuvieron un tránsito por una escuela, un colegio o una universidad ecuatoriana. Y eso se dijo mucho, ¿no? Que era uno de los candidatos. Entonces, yo visité Cristo del Consuelo, pero yo visité la Nueva Prosperina, y era como que, y ahí incluso la gente lo traduce muy bien en memes, en mensajes cortos, ¿no? Cuando dice dos niños ricos hablando de los barrios pobres que acaban de conocer y dicen qué feo que ha sido vivir en un barrio pobre. Bueno, pero por eso te digo, hay mucha cosa, pero de esto no se salva nadie. Yo ya no creo en la categoría izquierda-derecha, después lo podemos discutir también en términos de nación, patria, país, pero digo, esto no perdona a nadie, ¿eh? Sí. Esto no perdona a nadie, ni a mujer, ni a hombre, ni a rico, ni a pobre, ni a indio, ni a negro, ni a ecuatoriano, ni a uruguayo. Ojo, entonces, en la medida que nosotros podamos ser conscientes de nuestras miserias horrorosas y poderlas por lo menos trabajar alguito, entonces vamos a seguir como estamos. Terapia universal. Terapia universal, por supuesto. Que además yo ya tengo el plan de salud mental. Claro. Oye, Isa, tú decías, ya no creo en muchas cosas. Yo creo que estábamos como ecuatorianos pensando en que la democracia podría sobrevivir, pero yo veo la democracia también quebrada en este momento, y más aún con
también hay que decirlo, después del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Independientemente del personaje, de lo polémico que haya sido, de sus posiciones en contra de unos, de otros, y esas miserias humanas que también tú estás diciendo nos atraviesan a todos y a todas. Pero, ¿qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con los ciudadanos y ciudadanas que vamos a las urnas a votar con miedo o vamos a decidir nuestro voto con miedo? Bueno, lo que pasa es que los ciudadanos y las ciudadanas son los que construimos la democracia. Digo, la democracia no es una entelequia si no está sustentada por hechos, por instituciones, por acciones, por actos. Es decir, la democracia las hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay un quiebre de la democracia y que quedó muy evidente con el tema del asesinato de Villavicencio. Descarnó, digo, esto es lo que somos. Cuidado, no lo que son, esto es lo que somos, porque si yo estoy en esta sociedad, sí, de alguna manera, estoy también aportando algo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi aporte? Y cómo yo, democráticamente, en mi entorno muy chiquito, primario, estoy siendo democrática. Y yo les puedo asegurar a ustedes, investiguen, acá investiguen. ¿Cuántos hombres son democráticos en sus casas? Aquí. No se vayan más lejos. Todos, no salgan allá. Obvio. Imagínense. Carlitos, ¿qué tan democrático eres en tu casa? Entonces, acá tenemos... Entonces, ¿qué pasa con los micros? Es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Me explico? Y es donde tenemos que generar pautas de honestidad. Y pauta, de lo que digo cumplo, que lo que digo hago. Porque ayer, digamos, lo que pasó con Otto fue clarísimo. Yo fui, pero no estuve, pero no quise, no. Y esas incoherencias se pagan oro en la vida. Se pagan oro. Porque si yo no acepto lo que soy, lo que hice, lo que fui, si yo no asumo mi origen, y en este país tenemos traumas sociales antiquísimos, no elaborados, no procesados, como el tema indígena, como el tema afro, como el tema de la colonia. Todo eso está ahí y lo estamos trayendo. Y hasta que esto no se hagan, no se concienticen estas cosas, vamos a seguir arrastrando. Ser blanquita, como en tu caso, wow, llevas mucha ventaja, amor. ¿O no? Es que es así. Es así. Y yo no puedo ocultar de dónde vengo o de lo que soy, porque eso es una carga energética que me lleva en la vida terrible. Creo que bien dices tú, es el proceso también de reconocer los privilegios que hay también. No está mal tener tus privilegios, evidentemente, cuando lo hayas hecho con honestidad y reconociendo que hay otros lugares todavía que no alcanzan. A mí me surge también la preocupación, porque como vos marcas, ¿no? Cuando ocurre lo de Villavicencio, también hay una sociedad que ya viene no haciéndose la reflexión de cómo llegamos colectivamente, evidentemente, a este momento, pero además qué efectos tiene en nuestra psicología. Porque no solo vimos a un país contando lo que ocurre, vimos también a prensa internacional ubicando al país con titulares, por ejemplo, Ecuador, cómo pasó de ser el país más seguro a uno de los más violentos, que son cosas que te impactan leer. Yo, por ejemplo, a mi familia les sugerí no lean más. Sabemos que ha pasado esto con Villavicencio, que es doloroso, pero ya después todos los contenidos que salen, evidentemente consumirlos te daña la mente. También hay una responsabilidad comunicacional, también hay una responsabilidad de todos, porque evidentemente viendo una familia quebrada, enfrentada evidentemente, y temas internos que se exponen, también se evidencia de la poca responsabilidad que tienen para enfrentar algo esto. No los responsabilizo, evidentemente, porque uno no está preparado para afrontar algo así, pero ¿cuál es el efecto de los ecuatorianos ahora para levantarte? Porque es difícil levantarte, Isabel, con las mejores intenciones, porque además tú ves en tu entorno más cercano incluso que los comportamientos siguen siendo los mismos. No veo a alguien como también haciendo esta crítica interna. Es súper complicado. Pero ¿quién puede hacerla, Denise? ¿Quién se la puede hacer? ¿Quién puede asumir estas miserias históricas que tenemos como especie? ¿Quién puede? Es muy difícil, absolutamente muy, muy difícil. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Es sacarla para afuera. Si yo la saco para afuera, creo que me limpio de eso, y no es así. Y absolutamente no es así. Entonces, el tema
incluso, bueno, ahí está todo estudiado, digamos, los mecanismos de negación que hacemos frente a situaciones que no podemos procesar. Y yo pregunto, la colonia y lo que nos dejó la colonia como división racial y las cosas que pasaron en la colonia, ¿están superadas en este país? No, evidentemente y estamos no. hablando de más de 500 años. ¿Me explico? Digo, 500 años de esto. A nivel humano, Hiroshima, ¿qué pasó con la bomba atómica? ¿La tenemos superada? Un hecho humano que destroza cientos de miles de personas y todos los efectos posteriores a eso. Entonces, el tema no es Ecuador, vamos a seguir un poco más elevado, digo, la casa, Ecuador, el asesinato, y empezamos a decir, y bueno, ¿y qué líderes mundiales tenemos? ¿Qué líderes mundiales tenemos? Confiables, ninguno. Absolutamente ninguno. Porque cuando, esto es lo que a mí me preocupa un montón, no hablamos de armas y todo lo demás. ¿De dónde salen las armas? ¿Quién las compra? ¿Dónde se venden? Si yo tengo una cárcel que tiene cortadoras, ¿cómo se llama? Sierras cortadoras, ¿no? Las cosas que vimos fueron espantosas. ¿Cómo entró la sierra? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Claro. Es decir, y si yo tengo una persona que está cuidando, un guardia que está cuidando, tengo que preguntarme cuánto gana ese guardia, de dónde viene ese guardia, ¿no? Y hacer esos análisis que no se están haciendo. Pero aquí la gente se enerva muchísimo cuando les decimos, hablemos con la realidad, digamos las cosas tal como son. Siempre uno tiene que cuidar, hablar desde lo políticamente correcto, porque se enojan muchísimo cuando alguien viene y les dice y les destapa las cosas y no tiene pelos en la lengua para decirle las cosas. Se enojan. Por acá ya veo algunos que están diciendo dejen de criticar bueno... ¿Quién dice, perdón? Aquí hay una señora Leonor que nos dice, deje de criticar y hacerse la psicóloga de las broncas dentro de la familia Fernando Villavicencio. Dice, y son este tipo de cosas. Yo no estoy criticando, estoy analizando. Cuidado, siempre se baja ahí. Estoy analizando. Digo, levantemos la mira en el pensamiento. No nos quedemos ahí. Hay un hecho que... Hoy las redes sociales son espantosamente feroces, que está, y yo lo analizo. Y digo, a ver, ¿qué pasó pero acá? Lo que dicen es, hay que callar, o sea, igual que la violencia, ¿no? En las casas, hay que callar, que no te vean con el ojo morado, porque es una vergüenza para ti mismo, no expongas tus temas, ¿no? Y es un poco lo que piden, ¿no? Que callemos las cosas que en nuestro país están mal, o sea, que no hablemos de esas miserias humanas de las que tú dices que estamos atravesados todos y todas. Yo me encantaría poder conversar con esas mujeres. Me encantaría, porque ahí hay historias muy fuertes, no habladas. Me encantaría poder hablar con ellas. Y todo mi respeto, ¿no? Porque todas las mujeres son unas luchadoras para sobrevivir a los micromachismos, etcétera, etcétera, y para poder trabajar y estudiar y todo lo demás. Me encantaría poder hablar de eso, pero no a nivel de chusmerío, no a nivel de chisme, no, es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es la profundidad de qué ha pasado en esas historias que luego son historias que se hacen en los personajes públicos. Cuando uno es un personaje público, bueno, tenés que investigar qué hay atrás de ese personaje público, ¿no? O de un candidato, ¿qué hay atrás de ese candidato? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue su historia? A ver, ¿está ahí porque realmente quiere hacer el bien o está ahí porque realmente tiene una necesidad fuertísima de saciar su pobreza y de su historia de carencias? Pero no estoy criticando, estoy poniendo líneas de pensamiento, que es lo que no además, hay. Algo que ellos han expuesto también, ¿no? Hay que entender también que cuando uno elige un camino público, se expone a esto. Evidentemente hay una responsabilidad de cómo abordarlo, pero tenemos que hablar de estas cosas, porque como bien decía Sofi, yo algo que he criticado siempre, tal vez en Quito, o por ejemplo, yo siempre he sido algo como muy directa, y evidentemente eso te trae problemas. He aprendido en el tiempo, a veces no, porque soy como de decir mucho, pero
no tengo problema que alguien me diga a mí las cosas. Yo no sé alguien que sea, o sea, no sé, digo, este es un ejercicio personal en la vida diaria, pero vemos este hecho tan trágico y lo que vos dices, o sea, yo sí me quedo con esa idea de decir, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto, nuestra realidad? Porque también hay una responsabilidad. Estamos en un proceso también democrático y electoral, donde ayer vimos autoridades muy estructuradas y, no sé, yo lo último que vi fue como una sinceridad tampoco, ¿me entiendes? De escuchar y decir, bueno, por lo menos le sensibiliza esto. No se mencionó de Esmeraldas. Hablaron del fenómeno de niño y nadie mencionó Esmeraldas, la situación que están viviendo. ¿Cómo no puedes hablar de un pueblo que ha venido siendo azotado históricamente? Evidentemente no está en el mapa de las autoridades. Digo, muchas cosas que me quedan en algunos... sí. Había que verlo. Claro, pero Denise, lo primero que tenemos que hablar es si realmente aceptamos a los negros. O si en el fondo tenemos alguna fibra racista. Eso es lo primero que tenemos que ver. Porque si tenemos un 0.01 de racismo, Esmeralda no nos va a importar jamás. ¿Me explico? ¿Y cuáles son las autoridades que tienen que hacerse cargo de una situación lacerante, no solo en Esmeralda, sino en, digo, muchísimos sectores? ¿Me explico? Porque además también se habla de la educación y todo queda como en el aire, ¿no? Digo, sí, tenemos que combatir la violencia de género a través de la educación. Bueno, pero primero tengo que saber si los profesores y las profesoras no han sido víctimas de violencia de género. Lo primero que tengo que saber. Porque ¿qué profesor o profesora puede dar instrucción para evitar la violencia de género si ha sufrido o sufre esa situación? ¿Me explico? Sí. No sé si soy clara. O debemos asumir que todos hemos sido violentados y todas hemos sido violentadas, tomando en cuenta las cifras, la estadística de nuestro país. Tengo que hacer una pausa, son las 9:36, sí va pausa, ¿no? O nos podemos comer la pausa, ¿no? Bueno, Carlitos, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso, son las 9:40 a.m. Si quiere llamarnos, si quiere hacer alguna pregunta, una intervención, hágalo, que este es precisamente el momento y el espacio. Nosotras habíamos previsto pasar algunas de las intervenciones del día de ayer del debate, pero no sé si es que les van a aburrir. Así es que no sé, está muy interesante escuchar a Isabel, poder conversar y compartir con ella. Nos dicen una invitada de lujo para el día de hoy, claro que sí, es siempre nuestro interés poder poner estos temas sobre la mesa. Nos dice Nancy Tipán, buena entrevista. Soledad Cadena, muy importante lo que dice la doctora, los candidatos no solo deben tener de 35 años, sino deberían hacer un diagnóstico psicológico si están aptos para dirigir un país con millones de personas diferentes, porque eso es lo que decía también Denise, la diversidad pues no se percibe o no se toma en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de un país, ¿a qué país nos estamos refiriendo? ¿A qué país le están hablando? Le están hablando a las personas afrodescendientes, le están hablando a los indígenas, le están hablando a los jóvenes, a las jóvenes, a las mujeres. ¿A quién le hablaron ayer los candidatos y candidatas? Los candidatos hablan para su bolsillo. No nos engañemos, porque el tema de poder cambia la mente de la gente. Y el tema de la plata cambia la mente de la gente. Cuando se declara la muerte cruzada y se sabe que vamos a estar en elecciones, salieron como hongos después de la lluvia. Sí, guau, uno, otro. ¿Por qué no analizamos cómo van a manejar el poder? Porque el poder trastoca al ser humano en todos los niveles sociales. Y le voy a poner un ejemplo. Una persona, un cuidacoche, que logra tener el uniforme de cuidacoche que le da el municipio y te hace seña con la mano del carro, está ejerciendo un poder. Que para esa persona, que si analizamos sus orígenes, estamos hablando de niveles socioeconómicos, culturales muy bajos, ese poder le transforma. Y eso es desde el cuidacoche al presidente de la República, pasando por ministros, por policías, por todo. Pero no debería transformarte, por ejemplo. Hacia el bien, bueno, no está escrito. Claro. No está descrito literariamente, ni científicamente, ni nada, digamos. Es muy poco, digo, a lo largo de la historia de la humanidad, el poder siempre ha sido lo que define. Entonces, yo creo que yo no vi, ni veo,
digamos, como propuestas de, excepto, como vos decís, Sofi, fuera de micrófono, un partido organizado que esté pensando en el bienestar colectivo. Si ellos tampoco vienen de un colectivo, ellos no vienen de un colectivo. No hay historias partidarias, no hay historias de trabajo en común. Hay una anécdota que a mí siempre me impresionó mucho. Cuando Roda llega al poder, a la intendencia, a la alcaldía, Mauricio Rodas, él tenía un partido que tenía 6 meses de constituido. Uh-huh. Suma. 6 meses de constituido. Y yo me agarraba la cabeza, porque en Uruguay el partido más joven tiene 50 años, ¿no? Claro, entonces la institucionalidad y la forma en que vos hacés política también tiene que ver con eso, en la pertenencia, ¿no? Cuando, digamos, yo veo y he visto, y nadie, no me lo pueden decir que no lo vi, que para que la gente trabaje para un partido se le paga. Para que vayan con una bandera a una calle se les paga. Eso es absolutamente inconcebible. Es decir, que no hay una generación de ideología básica y comprometida de la gente. ¿Me explico? Por eso las campañas acá son tan caras. No sé. O sea, sí. Esa es la realidad de los 8 candidatos que inicialmente pues llegaron a participar. Solamente hay que decirlo, la de la Revolución Ciudadana tiene una estructura partidaria. Totalmente. Un partido que se ha sostenido a pesar de lo que pasó con Lenín Moreno y demás. Y se ha sobrevivido, que no es algo menor. Sí. Pero del resto, ninguno tiene una estructura partidaria. Y eso también nos hace preguntarnos cómo pretenden gobernar en un año, 6 meses, un año y medio se está hablando, sí. Y cuando, por ejemplo, a Yacu le preguntaban sobre la democracia y participación ciudadana, él decía, es imprescindible realizar reformas al sistema de partidos políticos y código de la democracia para que se dé más transparencia y participación, que los partidos políticos dejen de ser empresas electorales y permitan la capacitación de nuevos líderes. Pero él está haciendo precisamente todo lo contrario a lo que está diciendo. También ha buscado a ver qué partido le soporta su candidatura. Y así con casi todos. Casi todos. Y algo importantísimo de Yacu, además que a él o su fuerza, su discurso es el anticorreísmo, pero además una separación del movimiento indígena, que es la base de su discurso. Al alejarte completamente de entidad, como vos decías, evidentemente sabemos lo convulso que está también las visiones dentro de la cosmovisión, ellos sabrán explicarlo mejor, pero lo más fuerte de él también se transforma y no es coherente, porque él viene desde un proceso también de base del movimiento indígena, donde no habló a un sector tan importante tampoco del país. Por ejemplo, el señor Herbas tiene una candidata también mujer indígena y hablaba mucho de permitir, por ejemplo, todos hablaban de los derechos y de nuevos derechos a los movimientos, al agro particularmente, pero en las movilizaciones ninguno de esos candidatos se pronunció a favor de la protesta social y también de reivindicar las condiciones de las personas que viven en el campo, que siguen siendo condiciones indignas, donde aún no tienen ni siquiera financiamiento, no se ha cumplido nada de lo que les ofrecieron. En la propia respuesta te podías dar cuenta de las incoherencias de los planes de gobierno. No fue tan difícil, ¿no? Evidentemente, incluso Jan Topic en una respuesta cuando le preguntan sobre la seguridad, que era lo que repetía permanentemente Jan Topic, ¿cómo va a haber la salud y seguridad? ¿Cómo va a haber educación y seguridad? Dice, sí, y yo tengo una de las mejores empresas. No podía contestar otra cosa, todas las preguntas las llevó a ese lugar. Uh-huh. Todas las preguntas las llevó a ese lugar, todas. A ver, esto que están planteando, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de las organizaciones indígenas, las organizaciones de base, las organizaciones sociales, ahí también se da la lucha de poder. Ahí también se da la lucha de intereses. Y empiezan, ¿no?, con argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, porque la realidad es, yo me quiero quedar con el poder de esta agrupación. Nadie lo dice. Entonces, como nadie lo dice, empiezo a buscar argumentos laterales, falsos y huecos. ¿Me explico? Y este es el gran problema, yo creo, de los seres humanos y del tema de querer ser. El tema ontológico del ser. Todo el mundo necesitamos ser. Es decir, necesitamos el reconocimiento de nuestra individualidad, de ser sujetos de algo. Y cuando yo no tengo claro quién soy, el tema del ser entra en colisión con un montón de cosas.
Entonces empiezo a buscar cualquier cosa para hacer, para yo sentirme que soy un sujeto, que soy un sujeto de derecho, que soy un sujeto de amor, de deseo, etcétera, etcétera. Y estas son las cosas que tenemos que ver. Y no es que yo sea densa, aunque yo sé que soy densa. Pero no sé si me explico. No nos podemos quedar más en la superficialidad. En la superficie, porque la superficie se navega, pero la profundidad cuestiona. No sé si me explico. Y ayer lo que tuvimos fue una superficialidad muy fuerte. Pero el escenario también nos trastoca, el escenario que estamos viviendo como país, el tema de la inseguridad, que en un túnel como el túnel Guayasamín, lo que le ha pasado al exalcalde de Yunda, que le han secuestrado a su hija, por ejemplo, o cualquiera de los ciudadanos que están viviendo estos hechos, que le abran la puerta de su negocio, de su casa, el secuestro que hubo en Tumbaco. Es decir, esto también nos está atravesando y claro, no sé si hay en realidad pues la necesidad de que esto se analice muy a profundidad y que se solucione, porque exactamente todo el mundo dice, bueno, quitemos esto primero, esta inseguridad, quitémosla como sea y luego resolvemos los problemas. Pero es que no, ¿cómo le va a quitar a la inseguridad? ¿De dónde vienen los delincuentes? ¿Cuál es la fuente, cuál es el origen de la persona que tiene que salir a delinquir? Es el hambre, es la falta de oportunidades, es el sentirse despreciado y despreciada. Es el tema de no tener un lugar en donde poder sentirse considerado. ¿Quiénes son los delincuentes? Estamos hablando de los delincuentes de clase baja, después tenemos todos los delincuentes de clase alta, ¿no? digo los de cuello blanco, eso está claro, ¿no? No, porque acá no vamos a hablar ni andar diciendo gregre para decir Gregorio, esto es así, ¿tá? Pero el delincuente que después paga en la cárcel de las peores condiciones, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen social, familiar de esa persona? Yo te puedo asegurar, me encantaría hacer una investigación psicológica en las cárceles, me encantaría, absolutamente. Y yo te puedo asegurar que hacemos una investigación de los delincuentes comunes, por llamarle de alguna manera, no de los delincuentes narcos, ¿no? Y estoy segura que el 95%, 99% son hijos no deseados, son hijos productos de violación, son hijos que vieron violencia y alcohol desde los 5 años y el castigo ha estado endémico. Porque la violencia aquí es endémica. Me pegaba lo que era normal. Y te llama la gente a la radio y te dice, no, a los hijos si no se les educa con castigo no hay cómo educar. O sea, esa violencia después sigue creciendo y se va como constituyendo y armando en otras situaciones. No sé si soy clara. Sí, Isabel, y ahí, por ejemplo, para, no sé, el ciudadano que se levanta a trabajar, no quiero poner un calificativo porque escuchamos igual ayer ecuatorianos del bien, y también Otto hablaba de la inseguridad traducida a los extranjeros que vienen a hacer bien, pero también los extranjeros que vienen a hacer mal, y cositas que uno va identificando. Pero, ¿qué herramientas vos sugieres también que podamos implementar en el día a día? Evidentemente, hablar de la autocrítica es un proceso de emocional mucho más profundo y un compromiso con vos mismo primero, para decir cómo mejoro, ¿no? Porque ese es un compromiso con vos, nada más antes de cualquier persona, creo que es indiscutible eso. Pero digo, hay otra gente que le toma más tiempo y que decimos, bueno, esto no es mi realidad, yo voy a ser un mejor ciudadano, voy a salir a trabajar, pero sí sigues acumulando. Y evidentemente hay actos de los más comunes, por ejemplo, que, no sé, que te subiste un bus, se retrasó y desembocan en situaciones cotidianas, pero porque vos tienes una carga emocional importante que no sabes cómo conducirla, tal vez tampoco hay esta educación de acudir al psicólogo, de pedir ayuda, y la verdad que el asesinato de Villavicencio sí tiene un pegue colectivo, evidentemente en la psicología. Entonces, la propuesta sería, todos los que van a llegar de ministros, de cargos intermedios, de cuadros intermedios, todos a terapia. A ver cómo van a manejar el poder. ¿Cómo van a manejar el poder? Porque el poder es yo tengo toda una teoría al respecto, ¿no? Es una glándula que todavía no se descubrió, que genera toxinas. Porque no puede ser que el poder no perdone a nadie. No perdona a nadie. Entonces,
si yo en los cargos directivos tengo gente saludable que pueda hacer autocrítica, que pueda relacionarse con el resto de la gente de una manera humana, lógica, de escuchar, de estar bien. El malestar que tiene la gente, y estoy de acuerdo contigo, Sofi, la violencia nos atraviesa a todos. La corrupción nos atraviesa a todos y a todas. ¿Me explico? Ahora, si yo no voy a la causa, perdón, si yo tengo un tema y no busco la causa, estoy dando aspirinas para un cáncer. Porque la causa es lo que tenemos que buscar. ¿Qué hay? ¿Una llamada? Una llamada, sí, vamos a darle paso. Buenos días, por favor. ¿Yo cómo escucho? Con su nombre y apellido. Allá hay audífonos, Isabel. Si quieres toma estos, pero igual lo vas a escuchar en el monitor. Buenos días. Aló, Sofía. Buenos días, Sofía. Buenos días. ¿Está bien, señor? Sí, Alejandro Jiménez le saluda desde Conocoto. Todo se le oye como que viene corriendo de que alguien le está haciendo daño. ¿Cómo está? Buenos días. Ahí sí ya se me oye mejor. Sí. ¿Aló? Le estamos escuchando. Ya, verá, rapidito, Sofía. Sí, yo pienso que, bueno, primero felicitaciones por el programa. La doctora, muy beneficioso lo que nos está diciendo, pero sí, ningún candidato hizo alguna propuesta por hacer un cambio radical en este asunto que necesariamente tiene que formarse por medio de un cambio radical del sistema educativo en el Ecuador, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Solo así vamos a prevenir todos estos males, ¿no? El machismo, el ultrafeminismo, la violencia intrafamiliar, los problemas de urbanidad, de tránsito y todo, es solo con esa reforma educativa. Por eso, Sofía, cuando tenga chance de entrevistarle a Luisa Maldonado, dígale de esto, porque solo ella puede dar viabilidad a este cambio, ¿no? Perdón, Luisa González. Sí. O Lucía, como le dijo el loco. Hagan la fineza de disculparme. Estoy aquí un poquito también emocionado, pero no se olvide, Sofía, verá. Gracias. Ese es el punto álgido y para mí el principal en el Ecuador. La reforma educativa. Muchas gracias. ¿Qué opinas sobre la educación en el país, Isabel, a propósito de lo que nos plantea nuestro amigo oyente? Ya te puedes sacar los audífonos, porque te quedan horribles. Bueno, ya ahora la sinceridad está campeando. Bien, por ahí se empieza. A ver, yo creo que el problema del sistema educativo no es solamente un tema que está en cuestión en Ecuador, sino que está permanentemente en cuestión a nivel mundial, ¿no? Es decir, el tema de cómo educo, qué educo, cuáles son los contenidos, etcétera. Pero ahí otra vez yo voy al tema de los docentes, ¿no? ¿Qué formación le damos a los docentes? Y ahí otra vez aparece el tema del poder. Ahí otra vez aparece el tema del poder. ¿Cuántos docentes con problemas personales muy serios van al aula a sacarse todo su complejo de inferioridad con alguien que encontraron que está por debajo de mí? Porque la violencia tiene esa característica, siempre se ejerce desde un lugar de poder. Entonces, terapia universal para los docentes, todos, y digamos, los contenidos, en este sentido, hay un autor francés maravilloso que se llama Edgar Morin, que habla sobre el tema de la educación, hay un libro espectacular, muy chiquito, pero contundente, que se llama La cabeza bien puesta, justamente hay que hacer una reversión absoluta y total. Y también saber que si estamos apostando a eso, estamos apostando a una cuestión de largo tiempo. Pero ahí también aparece el tema de los sueldos. Porque un maestro mal pagado comparado con un militar, que la diferencia son de miles de dólares, ¿qué país tengo? Si yo tengo una estructura que a una organización le pago a la máxima autoridad $5.000 y tengo otra institución que a la máxima autoridad le pago 1 o 2, digo, ahí también hay un Estado, una institucionalidad que está hablando de opciones y está hablando de a dónde pongo el énfasis. Bueno, si nosotros vemos los sueldos, digamos que están medio homologados los del sector público, yo creo que inicialmente los maestros y los militares o los policías llegan a ganar lo mismo. El problema
Y el tema es que, claro, cuando entras a una institución policial, lastimosamente, y aunque nos duela muchísimo en nuestro país, hay mucha policía corrupta. Entonces ven la forma, igual que, por ejemplo, en la MT, tú dices, ese mismo poder que les da de luego sacarse los sueltos, sacarse el dinerito adicional, que igual también pasa por el bienestar de las personas, el que el sueldo no te alcance y estén buscando de dónde hacer dinero, ¿no? Que obviamente es corrupción, hay que decirlo tal y como es, pero sí pasa y atraviesa estos otros temas que tú mencionas, Isabel. Claro, y este tema, digamos, también va como contaminando, digo, porque uno ahí, digo, ¿de dónde sale el tema de los que trabajan para los narcos? ¿De dónde está el semillero de las personas que trabajan para los narcos? Y nadie habla de las adicciones, nadie habla de que el mundo se está volviendo adicto a diferentes drogas porque está destrozado mentalmente. O sea, no hay por dónde perderse. Sin embargo, no se enfocan en eso, les importa muy poco. Bueno, ahí tenemos que ver por qué la gente se droga. A ver, por qué el ser humano tiene esta necesidad de droga. Y ahí hay todo otro análisis muy importante. Y les traigo siempre todo fundamentado como debe ser. El tema es que la gente se droga porque no soporta la vida. Porque la vida es demasiado dura. Hay un trabajo de Freud que se llama El malestar en la cultura y que habla justamente de esto. No toleramos que la naturaleza siempre nos gane. Si hemos llegado a dominar la naturaleza, la tenemos súper chévere, pero viene un terremoto como el de Manta, viene un sismo, viene una creciente como lo que pasó en Esmeralda. Si la naturaleza siempre nos gana. Segundo, ¿cómo absorbemos el tema de que vamos perdiendo fuerza en nuestros músculos y vamos quedando decrépitos? Fuerte. ¿Cómo asumimos el tema de la muerte? Sí. Yo me muero y el mundo sigue igual. Es decir, ¿cómo asumo la finitud? Entonces, como todo esto no lo puedo tolerar, tengo que salirme de la realidad. ¿Cómo me salgo de la realidad? Con droga o con arte o con religión. Freud es muy claro en esto. Si no tienes arte, si no tienes, no me acuerdo cómo es la frase, pero te salva el arte, te salva la creación, te salva lo científico, la investigación, te salva el trabajo de donde vos ponés tu trascendencia. ¿Me explico? Ahora, cuando esto no lo tenés, no puedo soportar esto es espantoso, vivir esto, entonces me tengo que aislar de la realidad. ¿Y con qué me aíslo? Con droga. Qué fuerte. Muchísimas gracias, Isabel. Ya nos dice Carlitos, es hora de despedir. Gracias, Denis, también. Bueno, nada más contarles que esta es la última semana que Denis nos acompaña acá y pues bueno, vamos a tratar de aprovecharla muchísimo en estos días y les agradecemos a ustedes también por su sintonía. Mañana volvemos desde las 9 con más de Las Guarmes. Gracias a ti, Sofi. Isabel, siempre es un gusto tenerles. Gracias, Carlitos, a todos y bueno, ya nos vemos en Las Guarmes. Chau, chau.